Hola, buenos días. Bendiciones para todos. Un presentador de televisión dijo recientemente, a propósito, si no fuera por las malas noticias, ya no habría noticias. Cada vez que aparece una nueva crisis en el mundo, nos olvidamos de que ya ha habido otras y que las hemos superado con la gracia y la intervención de Dios, y de eso queremos compartir hoy. La intervención de Dios en los tiempos difíciles. Mateo 6:34 dice, así que no se preocupen ni estén ansiosos por el mañana, porque el mañana tendrá preocupaciones y ansiedades propias. Suficiente para cada día es su propio problema. Biblia amplificada. Nos parecemos al pueblo de Israel y nos ponemos a vaticinar cosas negativas, acrecentando el desánimo. Nos unimos a los que se quejan del gobierno o anhelamos siempre las cosas de ayer que eran mejores que las de hoy. ¿Y cómo Dios espera que reaccionemos ante una crisis mundial? ¿Cómo espera el Dios que hizo salir agua de la roca, que envió el maná del cielo y cuervos para alimentar al profeta hambriento, que su pueblo reaccione ante las importantes crisis mundiales? La respuesta es eligiendo el sistema correcto. Como creyentes que somos, tenemos que elegir entre dos sistemas. El primer sistema es el reino de Dios, donde Él dirige y controla. Él es el dueño de todos los recursos y los dispensa generosamente para suplir las necesidades de su pueblo, sea cual sea su coyuntura. Salmo 24, 1 y 2, como veíamos el domingo anterior. Y el segundo sistema es el de los gobiernos de este mundo, donde los hombres compiten de manera egoísta para ser los primeros. Marcos 10:42 dice que los reyes o que los gobernantes de este mundo se enseñorean en las naciones, pero en el reino de los cielos no es así. En el reino de Dios las reglas están claras y definidas. Él dice así, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Isaías 55:9. En el reino de este mundo, donde el lema es consigue todo lo que puedas y aduéñate de todo lo que consigas, siempre será propenso a la avaricia y a la manipulación. Pero dice en Josué 24:14, ahora pues, temed al Señor y servirle con integridad y fidelidad. Qué palabras tan hermosas, dos palabras bien interesantes, integridad y fidelidad. Quitad los dioses que vuestros padres sirvieron al otro lado del río y en Egipto, y servid al Señor. Y si no os parece bien servir al Señor, escoged hoy a quién habéis de servir, si a los dioses que sirvieron vuestros padres, que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Josué está confrontando al pueblo de Israel porque parecía que era malo servirle a Dios. Por eso dice, escoge a qué sistema vas a servirle, si el sistema del reino de los cielos o el sistema de este mundo. ¿Qué sistema vas a elegir? También, así como Josué enfrenta al pueblo, hoy Dios nos pregunta, ¿qué sistema vamos a elegir? Si eres sabio, depositarás tu fe en Dios y confiarás en Él y no te angustiarás por el día de mañana. ¿A dónde debemos acudir? Cuando vienen momentos de crisis, ¿a dónde acudimos? ¿A los políticos? ¿A los economistas? ¿A nuestros propios recursos? Ninguna institución humana es capaz de ofrecernos respuesta. Por lo tanto, conoce la fuente del verdadero recurso, el reino de los cielos y Dios. La Biblia ya predijo que los reinos y las entidades del mundo
serían zarandeados. Hebreos 12:25 dice: tengan cuidado de no negarse a escuchar a aquel que habla, pues si el pueblo de Israel no escapó cuando se negó a escuchar a Moisés, el mensajero terrenal, ciertamente nosotros tampoco escaparemos si rechazamos a aquel que nos habla desde el cielo. Cuando Dios habló desde el monte Sinaí, su voz hizo temblar la tierra. Pero ahora Él hace otra promesa: una vez más haré temblar no solo la tierra, sino también los cielos. Eso significa que toda la creación será agitada y removida para que solo permanezcan las cosas inconmovibles. Dios entonces está prometiendo que los reinos, por muy fuertes, por muy valientes, por muy exitosos, van a ser conmovidos para que las cosas inconmovibles sean las que permanezcan. Pero mientras que la burocracia, las empresas y los bancos han sido sacudidos hasta el fondo, nuestro rey y su reino siguen siendo las rocas sólidas. La Biblia dice que poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo necesario, abundéis para toda buena obra. Fíjate cuántas veces la abundancia absoluta de la promesa se refleja en palabras como toda, todas, todo. Dice: poderoso es Dios para que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo necesario, abundéis para toda buena obra. Tu familia, tu salud, todo lo espiritual, todo lo material, tu seguridad, presente y futura, están garantizadas en las cláusulas de la póliza de seguros emitida por el reino inconmovible de Dios. Tu fuente de ingreso no es la economía del hombre. Esta no es más que un conducto que el rey decide usar o no usar para suplir tus necesidades como ciudadano de su reino. Dios utiliza los métodos humanos, o los métodos de este siglo, o los métodos de los gobiernos naturales para bendecirnos, porque no existe el dinero todavía celestial, y entonces es necesario que Dios utilice a estos métodos y estos recursos para bendecirnos en un medio de consumo que es el dinero como el mundo lo tiene. Tranquilízate, sabiendo que Dios suplirá todo lo que os falte conforme a la riqueza en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4:9. La intervención de Dios a través de la administración exitosa de José en la crisis, Génesis 41 del 46 al 57 y en Génesis 47 del 13 al 26. En estos capítulos y en estos versículos, Dios utiliza a un hombre ungido para poder intervenir en medio de la crisis mundial. Cuando José, liberado de la cárcel para ser consultado por Faraón con respecto a sus sueños, fue el único que había podido interpretarlo, prediciendo 7 años de abundancia en Egipto, seguidos de 7 años de escasez o de hambre. Después de haber presentado al Faraón su plan de emergencia para remediar tan grave problema, el Faraón, le nombró gobernador general con la máxima autoridad y responsabilidad de controlar la administración de los recursos de Egipto para hacer frente a la crisis que se avecinaba. Después de asumir su cargo, José se casó con Asenat, hija del sacerdote de On. El nombre de ella significa consagrada a Ney, que era Minerva egipcia. Esto demuestra que esta muchacha venía de un mundo pagano, de un mundo espiritual, pero pagano. En Génesis 4, 41, 46, Génesis capítulo 41, versículo 46, dice que, y aquí se nos muestra, que José tenía 30 años. Esto nos da una idea
de los periodos de tiempo y su experiencia durante esos 13 años que vivió en Egipto. Los estudiosos, los historiadores han descubierto que José duró 13 años viviendo en Egipto. Después de este tiempo, José ocupaba el segundo lugar en el gobierno. Ocupaba el rango más grande después del faraón, cargo equivalente a un primer ministro en nuestros tiempos. Alguien podría preguntarse por qué Faraón estuvo tan dispuesto a aceptarle de esa manera. Principalmente porque Dios estaba con él y le guiaba. Lo hemos estado viendo en toda su trayectoria hasta Faraón. Lo reconoció públicamente. Faraón lo reconoció públicamente. Recordemos las palabras de Faraón. ¿Podemos hallar un hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? El Faraón se cuestiona y dice, ¿habrá en esta tierra de Egipto alguien que como él, como José, tenga el Espíritu de Dios? Génesis 41:38. Y a José le dijo, puesto que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay nadie tan entendido ni tan sabio como tú. El hecho de que Dios le reveló el significado del sueño del faraón, el faraón dedujo que este era un hombre ungido y que era la persona indicada y capaz para administrar la crisis. Dios estaba utilizando a José para poder intervenir en esa crisis mundial y le dio la sabiduría al faraón para escoger a la persona indicada. En esta crisis que se avecina, cómo es necesario que dentro de la iglesia que es la esperanza, la iglesia que es la reserva de la humanidad, tengamos hombres ungidos, llenos del conocimiento de Dios, que Dios pueda utilizar para poder intervenir en este mundo. Dios siempre utilizó a los seres humanos para poder intervenir en las crisis humanas. Tanto es que no encontrando a alguien tan confiable y fiel, tuvo que Dios mismo hacerse hombre. La palabra de Dios se humanizó y en forma de hombre utilizó a un ser humano para poder transformar y para dividir la historia en dos, como la dividió el Señor Jesucristo. Y más adelante José les dirá a sus hermanos que ellos habían planeado todo para su mal, pero Dios lo había dispuesto para el bien. Génesis 50:20. Todas las cosas que la gente planifique para hacernos daño, Dios la transforma para una bendición, y no solo para bendición personal, sino para traer bendición en medio de la crisis. En medio de la crisis Dios se va a manifestar a través de los hombres ungidos para que traigan respuesta a esta necesidad. Y en Génesis 41:46 hay un paralelismo con Jesús. José comienza su labor en Egipto cuando tenía 30 años de edad. El Señor Jesucristo, cuando comenzó su ministerio, tenía también 30 años. Durante aquellos 7 años de abundancia estuvo recogiendo y guardando en depósitos el fruto de la tierra. Pero esto le llevó a crear una infraestructura y una política agrícola. Génesis 41, versículos 46 al 57. José procedió a hacer el trabajo para el cual Faraón lo había designado. Su interés principal era trabajar para beneficiar a otros, en vez de tomar ventaja personal de su nueva posición en cabeza de la corte real. Él mantuvo su fe, dándole a sus hijos nombres que honraban a Dios por la sanación de su dolor emocional y por hacerlo fecundo. Génesis 41, del 51 al 52. Él reconoció que su sabiduría y discernimiento eran regalos de Dios, pero también que todavía tenía mucho que aprender acerca de la tierra de Egipto, en particular de la agricultura. Como administrador principal, el trabajo de José afectó la vida de la nación en casi todas las áreas prácticas. Su oficio habría requerido de muchos años de aprendizaje acerca de legislación, comunicación, negociación, transporte,
métodos seguros y eficientes de almacenamiento de alimentos, construcción, elaboración de estrategias y estimación económica y mantenimiento de registros, manejo de nómina, manejo de transacciones mediante dinero y canje, recursos humanos y adquisición de propiedades. Pero sus habilidades extraordinarias respecto a su era con relación a Dios. Dios era el que le daba la sabiduría. Y también él tenía algunas cualidades, y él sabía que las personas no funcionaban en campos separados. Tiene que existir la bendición de Dios, la presencia de Dios con la sabiduría humana. En José se conjugaban las dos circunstancias: la bendición de Dios, la información, la revelación de Dios, pero también con todo lo que él fue aprendiendo de las conductas, del conocimiento, de cómo se comportaba la agricultura y cómo la gente se comportaba con respecto, porque Egipto también era un país como ellos, un país agricultor. En el espíritu de éxito de José estaba la integración efectiva de sus dones divinos y componentes adquiridos. Como dije antes, José aprendió mucho de la expectativa o de la experiencia visual que él estaba teniendo con el pueblo de Egipto, porque él no tenía experiencia administrativa. Recuerde que él era muy joven, ellos eran ganaderos, ellos cuidaban ovinos, ovejas, y la mayor parte de la juventud José estuvo de criado con Potifar y luego preso en la cárcel. Así que todo este periodo es lo que los historiadores consideran que duró 13 años. En esos 13 años pudo aprender, me imagino que sí aprendió, pero más fue la revelación de Dios. Eso más tuvo la unción poderosa de Dios, que hasta el mismo faraón reconoció que José era entendido y sabio. Génesis 41:39. Y estas características le permitieron hacer el trabajo de planeación y administración estratégica. Las palabras en hebreo para sabio y sabiduría es Han y Hokmah. Denota o significa un alto nivel de perceptibilidad mental, pero también se usa para un amplio rango de habilidades prácticas. Por ejemplo, se aplicaba también a los artesanos que trabajaban con madera, piedras preciosas y metal. Éxodo 31 del 3 al 5 y Éxodo 35 del 31 al 33. Los que trabajaban en confesión también eran ungidos y Dios les daba la sabiduría a través del Espíritu Santo para hacer confecciones que ellos nunca habían hecho. Éxodo 28, versículo 3, Éxodo 35, 26 y Éxodo 35, 35. También Dios se manifestaba con estos dones a los que eran usados como administradores. Deuteronomio 34:9, segundo libro de Crónicas, capítulo 1, versículo 10. Y en los que impartían justicia legal, primer libro de Reyes 3:28. Estas habilidades también se encuentran entre los no creyentes, pero los sabios en la Biblia disfrutan de la bendición especial de Dios, quien quiere que Israel, como la iglesia, o la iglesia como Israel, muestre a las naciones los caminos de Dios y los métodos que Dios utiliza para intervenir en las crisis mundiales. Deuteronomio 4:6. Como primer acto, José recorrió toda la tierra de Egipto. Génesis 41:46. En un viaje de inspección, él tenía que familiarizarse con las personas que manejaban la agricultura, las zonas y las condiciones de los campos, los cultivos, los caminos y los medios de transporte. Es inconcebible que José hubiera logrado todo esto por sí solo, ya que habría tenido que establecer y supervisar el entrenamiento de algo parecido a un departamento de agricultura y hacienda. Durante los 7 años de cosecha abundante, José almacenó el grano
en distintas ciudades. Génesis 41, 48 al 49. Con sus condiciones y con sus capacidades humanas no lo hubiera logrado. De hecho, José lo logró por la intervención divina a través de estos tiempos de crisis. Durante los 7 años de escasez que siguieron, José distribuyó el grano para los egipcios y otras personas que fueron afectadas por la extensa hambruna. Se requería de un trabajo excepcional para crear y administrar todo esto mientras sobrevivía a las intrigas políticas de una monarquía absoluta. José mitiga la pobreza de los egipcios. Génesis 47, 13 al 26. Cuando las personas se quedaron sin dinero, José permitió hacer trueques de ganado por alimento. Este plan duró 1 año, durante el cual José recolectó caballos, ovejas, cabras, ganado y asno. Génesis 47, del 15 al 17. Él habría tenido que determinar el valor de estos animales y establecer un sistema equitativo para los intercambios. Cuando el alimento escasea, las personas se preocupan especialmente por su supervivencia y la de sus seres amados. Por esto, ofrecer el acceso a punto de distribución de alimentos y tratar a las personas imparcialmente se convirtieron en temas administrativos sumamente importantes. Cuando ya no había más ganado para negociar, las personas se vendían a sí mismas como esclavas voluntariamente y también le vendían sus tierras al faraón. Génesis 47, 18 al 21. Desde la perspectiva del liderazgo, debe haber sido horrible ser testigo de algo como esto. Aunque José les permitía a las personas vender sus tierras y convertirse en esclavos, él no se aprovechó de ellos en su estado de indefensión. José habría tenido que verificar que se les diera el precio correcto a estas propiedades al intercambiarlas por semillas para plantar. Génesis 47, 23. Él aprobó una ley permanente que establecía que las personas le regresaran a Faraón el 20% de la cosecha, lo que implicaba crear un sistema para monitorear y hacer cumplir la ley, establecer un departamento dedicado a administrar las ganancias. En todo esto, José eximió a las familias sacerdotales de vender sus tierras, ya que Faraón les suministraba una porción de alimentos para cubrir sus necesidades adecuadamente. Génesis 47, versículos 22 y 26. Manejar esta población especial habría implicado que tuviera un sistema distinto y más pequeño de distribución que estaba diseñado especialmente para ellos. La pobreza y sus consecuencias son realidades económicas. Nuestra primera tarea es ayudarle. El Evangelio son buenas noticias para los pobres. Mateo 11:5 dice: los ciegos ven, los cojos caminan bien, los leprosos son curados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les predica la buena noticia o el Evangelio. Jesús dijo que siempre a los pobres los tendríamos. Mateo 11:26, la parte A. Pero no podemos esperar el éxito total que se cumpla en el reino de Dios. Los pobres nunca totalmente serán saciados. Tal vez los creyentes no tengamos el poder de cambiar las circunstancias que obligan a las personas a tomar decisiones difíciles, pero podemos encontrar maneras de apoyarlos mientras las enfrentan, sean creyentes o no. Escoger el mejor de dos males puede ser un trabajo necesario y algo emocionante devastador. En nuestro trabajo podemos experimentar la tensión que genera sentir empatía por los necesitados, aunque tengamos la responsabilidad de hacer lo que es bueno para las personas y organizaciones para las que trabajamos. José experimentó la guía de Dios en estas tareas difíciles y nosotros también hemos recibido la promesa de que nunca nos dejará ni nos desamparará. Hebreos 13:5. Usando su habilidad y sabiduría dadas por Dios, José ayudó a Egipto a atravesar la crisis. Al comienzo de los 7 años de buena cosecha,
José desarrolló un sistema de almacenamiento para guardar el grano que sería usado durante la sequía. Cuando llegaron los 7 años de sequía, José abrió todos los graneros y proporcionó suficiente alimento para ayudar al pueblo egipcio a soportar la hambruna. Su sabia estrategia e implementación efectiva del plan también permitieron que Egipto abasteciera de grano al resto del mundo durante el tiempo de escasez. Génesis 41:57. Este es el objetivo también de los diezmos y de las ofrendas. Dice, si usted lee a Malaquías 3:10 y 11, dice, para que no falte alimento en mi casa. Tenía que haber un almacenamiento, tenía que haber una fuente de recursos para que cuando vengan los tiempos difíciles o los tiempos de crisis, haya en el pueblo de Dios un recurso donde echar mano. En este caso, el cumplimiento de la promesa de los descendientes de Abraham sería una bendición para el mundo. No solo ocurrió para el beneficio de otras naciones, sino incluso por medio de la industria de una nación extranjera, Egipto. De hecho, la bendición de Dios para el pueblo de Israel vino después de su bendición para los extranjeros y además a través de esta. Dios utiliza una nación extranjera para bendecir el pueblo. Esto se repite varias veces en la historia y vemos que a pesar de que por Babilonia pasaron muchos imperios, pero allí siempre Dios puso un hombre ungido, un hombre en la parte administrativa, como fue el caso de Daniel, para poder bendecir a su pueblo. Además de bendecir a las naciones, Dios bendice a este mundo a través de su gente, de su hombre ungido, hombre clave, no solo para que bendiga al mundo, sino para que bendiga también al pueblo de Dios. De hecho, la bendición de Dios para el pueblo de Israel vino después de que Egipto fue bendecido. Dios no levantó a un israelita en la tierra de Israel para que aportara lo necesario y así aliviar al pueblo durante la hambruna. En vez de eso, Dios capacitó a José en su trabajo en el gobierno egipcio y por medio del mismo dio la provisión para las necesidades del pueblo de Israel. Génesis 47, del 11 al 12. Aplicaciones prácticas de la experiencia administrativa de José. En Génesis 41, del 46 al 57, y en Génesis 47, del 13 al 26, encontramos que el liderazgo extraordinario de José puede servir como ejemplo para los líderes actuales y podemos encontrar algunas aplicaciones prácticas a partir de su trabajo. La número 1 es familiarizarse tanto como sea posible con la situación general al comienzo de nuestra labor. La número 2 es orar por el discernimiento acerca del futuro para poder planear sabiamente. La número 3 es buscar a Dios primero y después esperar que Él dirija y consolide los planes. La número 4 es reconocer con gratitud y de la manera apropiada los dones que Dios nos ha dado. La número 5, si otros reconocen la presencia de Dios en tu vida y los talentos especiales que tienes, no te ufanes en un esfuerzo egoísta para ganarse el respeto de los demás. Faraón reconoció que José era un hombre ungido, lleno de la presencia de Dios y lleno de la sabiduría de Dios. La número 6 es capacitarse para hacer el trabajo y llevarlo a cabo con excelencia. La número 7, buscar de forma práctica de hacer el bien a otros, sabiendo que usted debe ser una bendición en donde Dios lo ponga. La número 8, ser justo en todos sus negocios, especialmente cuando las circunstancias son desalentadoras y profundamente problemáticas. La número 9, aunque su labor ejemplar pueda llevarle al protagonismo, recordar su misión principal como siervo de Dios. Su vida no consiste en lo que usted gane para sí mismo. La número 10, valorar la piedad de los muchos trabajos honorables
que necesita la sociedad. La número 11, ofrecer generosamente el fruto de su labor a aquellos que verdaderamente lo necesitan, sin importar lo que usted piense de ellos como individuo. La número 12, aceptar el hecho de que Dios puede llevarle a cierto campo laboral bajo condiciones extremadamente exigentes, y esto no significa que ha ocurrido algo terrible o que usted esté por fuera de la voluntad de Dios. La número 13, cobrar ánimo en que Dios le hará acto para la labor que Él lo ha llamado. La número 14, aceptar el hecho de que algunas veces las personas deben escoger la que consideran mejor entre dos situaciones desagradables por inevitables. Y la número 15, creer que lo que usted hace no solo beneficiará a aquellos que ve y conoce, sino que su trabajo también tiene el potencial de afectar vidas por muchas generaciones. Lo que tú haces va a trascender en el tiempo. Recuerden, Efesios 3:20 dice, y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. En mi vida la gloria es para Dios, para Dios. Para Dios, en mi vida la gloria es para Dios, ahora y por la eternidad. Para Dios, para Dios, para Dios, para Dios, en mi vida la gloria es para Dios, ahora y por la eternidad. En mi vida la gloria es para Dios, para Dios, para Dios. En mi vida la gloria es para Dios, ahora y por la eternidad. Para Dios, para Dios, para Dios, para Dios. En mi vida la gloria es para Dios, ahora y por la eternidad. Para Dios, para Dios, para Dios, para Dios. En mi vida la gloria es para Dios, ahora y por la eternidad, ahora y por la eternidad, ahora y por la eternidad. Oh Padre amado, te doy gracias por la gran bendición que tú tienes preparada para tu pueblo y para esta humanidad en estos tiempos difíciles. Sabemos que por consecuencia de esta pandemia, lo que más se afectó fue la economía. Pero así como tú has intervenido a través de la historia con hombres ungidos, con hombres llenos de tu poder, de tu gracia y de tu sabiduría, te pido, Señor, que en medio de la iglesia, como ese recurso, como esa despensa de la humanidad que es la iglesia, levante a hombres ungidos, llenos del poder, llenos de la sabiduría, llenos de la administración y la gracia tuya,
para intervenir esta tierra, para intervenir esta sociedad en estos momentos difíciles. Levanta y unge a la iglesia como esos protagonistas, aunque no estamos buscando protagonismo, Señor, pero sé que tienes y has levantado a hombres ungidos para poder administrar, no solo en el campo de la política, sino en el campo administrativo también, Señor, los recursos que tú pones en nuestras manos. Bendice esta sociedad, bendice esta nación, bendice el mundo a través de hombres ungidos con el poder y la sabiduría, como hiciste con José. Revélanos las estrategias necesarias para enfrentar estos momentos de crisis. Señor, sé que en cada evento, en cada etapa de la crisis mundial, tú has utilizado hombres ungidos para poder sacar a este mundo de la dificultad y bendecirlos, no solo para bendecir las naciones mundanas y paganas, sino también para bendecir a tu pueblo, Señor. Todavía estamos en este mundo, todavía estamos pendientes y somos afectados por el sistema administrativo de las naciones. Te pido, Señor, que nos llene de la unción para saber qué sistema adoptar en nuestras vidas, que seas dirigiendo nuestras vidas a través de tu Santo Espíritu para poder ser guiado bajo los principios y parámetros de tu economía, como lo hemos estado viendo en estos últimos domingos de enseñanza. Bendice a tu pueblo, bendice a la iglesia y unge a esos hombres, capacítanos para ser las personas indicadas para guiar a este mundo, para poder orientar y para poder administrar de una mejor manera las riquezas de las bendiciones. Sabemos que vienen 7 años de dificultad, pero tú también tienes unos recursos en el alfolí para bendecir a esta humanidad y a esta tierra. Tú eres el que da el pan al que come y la semilla al que siembra. Bendícenos de gran manera para poder administrar, para ser administradores fieles, administradores justos, administradores con la capacidad que tú nos has dado para administrar estos recursos. Te doy toda la gloria, te doy toda la gracia, Señor, porque eres un Dios maravilloso que estás ministrando integridad y fidelidad en medio de tu pueblo. Te doy gracias, te doy muchas gracias, porque veremos la mano poderosa interviniendo en estos momentos de crisis y utilizando a las piezas clave, a tus hombres ungidos en medio de la iglesia. Gracias te doy en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Y usted, amigo, que nos ha escuchado en este día y que todavía no ha recibido a Jesús como su Señor y su Salvador, le pedimos que humildemente reciba al Señor, que abra su corazón, que abra las puertas de su corazón para recibir a Jesús como su Señor y su Salvador. Y a través de esta sencilla oración, Dios puede cambiar toda su vida en este instante y de un plumazo puede pasar de muerte a vida, porque Dios lo ha determinado así. Si usted decide aceptarle, si usted decide creer en su corazón, y entonces Dios le dará la facultad de ser hecho hijo adoptivo del Señor. Si así lo hace, a partir de hoy comenzará a disfrutar de la herencia divina y tendrá la oportunidad de que sus pensamientos, su corazón y todas sus acciones cambien y sean ungidas, y la sabiduría de Dios sea derramada con usted sobre su corazón, como lo hizo con José. ¿Quién quita de que algunos de los que están escuchándome en esta mañana sean los hombres que Dios está necesitando y Dios lo está preparando a usted para ser esa persona ungida, administradora de los recursos para poder enfrentar esta crisis? Diga conmigo: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi Señor, como mi Salvador. Anota mi nombre en el libro de la vida y bórralo del libro de la muerte. Si usted lo ha hecho así, comuníquese con nosotros a través de estos
medios que van a aparecer en el video, y a través de estos mismos medios le estaremos enviando todo el material para que sus vidas crezcan, sean capacitados y su vida espiritual pueda obtener las bendiciones que Dios ha preparado. Así que les pido también que compartan este video si ha sido de bendición con sus familiares, con sus amigos. Escríbales, envíeles el link de este mensaje. Únase a nosotros en esta misión evangelizadora, y si no se ha suscrito al canal, suscríbase, dele un like, dele una manito arriba, porque eso estimula que cada día estudiemos y nos capacitemos para traer una nueva enseñanza. Así que, familia, amigos, nos volvemos a ver dentro de muy pocos días en una nueva enseñanza. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, y hasta una nueva oportunidad.